siempre aplicando el 5%, pero no sobre lo que se debería hacer, que son los ingresos regulares, es que la Constitución Nacional contempla que una institución autónoma o semiautónoma puede ser declarada ineficiente siempre y cuando no esté cumpliendo con sus objetivos. En el caso de la universidad, solo puede cumplir sus objetivos o medianamente cumplirlos, porque tampoco el presupuesto está actualizado. Sí, solo sí, tiene las asignaciones correspondientes. Si en determinado momento la universidad ya no pudiera cumplir con sus objetivos derivados de que no cuenta con los recursos para hacerlo, podría llegar a ser declarada como una institución ineficiente, ¿verdad? Sujeta de ser destruida o cambiada en un proceso de privatización a otro carácter. Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque puede ser que forme parte, seguramente forma parte de ese lento proceso, pero seguro, del camino hacia su destrucción y su privatización. Bueno, mi pregunta es más para el doctor José Ramón. Cuando se habla de que ahora el gobierno no puede sostenerse ante recesiones mundiales o no puede sostenerse ante cualquier desequilibrio económico, pues asumo yo que se tiene por implícita una como destrucción paulatina o radical del mercado interno de los países. De ser así, ¿qué pasaría con Guatemala? Guatemala tiene una grave crisis con su mercado interno, ya que pues no está ni siquiera definido como tal. Entonces, ¿qué pasaría en Guatemala, que tiene una cultura tan permeable y que tiene una cultura que va absorbiendo como un poquito de todas las culturas de otros países? ¿Qué pasaría con Guatemala si esto se llega a implementar de forma radical en el país? Gracias. Aquí vamos a dar la última intervención como licenciado Negri y después pasamos a los colegas de la mesa. Buenas noches, gracias por el foro en que nos encontramos. Y yo quisiera hacer, digamos, un poco la pregunta, ya viendo un poco la realidad de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y bueno, específicamente de donde yo me desempeño como docente aquí en la Escuela de Ciencia Política. Y digamos, esta idea que ustedes nos estaban transmitiendo del neoliberalismo y estas políticas, ¿verdad?, de finales de los años 70, y que en Guatemala, pues puntualmente, como decía Mario Roberto, 1996 empezamos a ver ya aquí esa implantación directa. ¿Cómo hacemos con esa idea de que la educación superior debe crear pensamiento crítico, pensamiento que cuestione, digamos un poco como lo que nos exponía, ¿verdad? Y la idea de Hinkelhammer, de cómo hacer para no cortar la rama sobre la que estamos subidos, cuando nos encontramos como un grupo, en la gran mayoría de quienes asisten aquí a la universidad pública, de personas que en su 90 o 80% de tiempo son trabajadores o trabajadoras que asisten a clases, no que son estudiantes de tiempo completo, sino son trabajadoras que asisten a clases, y que la actividad primordial pues es satisfacer las necesidades materiales, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para lograr desde la universidad pública, tal vez la palabra no sería convertir, pero desplazar o lograr que la reflexión, que la academia cumpla su papel dentro de la vida de las personas que se ven forzadas? No es tanto únicamente una elección, sino que se ven forzadas a trabajar, por ejemplo, de 8 de la mañana a 4:30 de la tarde, salir corriendo para la universidad. ¿Cómo podemos hacer para formar pensamientos si no hay tiempo para formarse? ¿Sí? Si no hay tiempo para leer, para reflexionar, si no únicamente tenemos tiempo para asistir a un periodo de clases de 1 hora, 45 minutos, ¿cómo le ganamos, cómo tratamos de ganarle al sistema que lo que está haciendo es eso mismo que ustedes decían? Lograr formar al final de cuentas élites o personas que se introduzcan dentro del sistema, pero de una manera funcional al sistema y lo terminen reproduciendo. Gracias.
Gracias. Como hicimos en la mañana, les voy a pedir a mis colegas que reaccionen ante todas las preguntas que ustedes plantearon en el mismo orden en que intervinieron al principio. Y por alusión, yo solo quiero referirme al asunto de los procesos privatizadores de las universidades públicas. Esto a menudo es gradual y casi imperceptible a veces, ¿no? No solamente a través de la asfixia financiera por parte del Estado, que en el caso de la USAC está siendo evidente, sino también por medio de los ofrecimientos y las graves aceptaciones que la universidad pública hace a veces de donaciones para investigación, docencia y extensión por parte de agencias de financiación globalizadoras. Entonces, eso implica procesos paulatinos, lentos de privatización, ¿no? Y como decía José Ramón, pues hay que cuidarse de las medidas que van a hacer la privatización innecesaria, ya cuando la universidad pública asfixiada financieramente y con el peso de la hegemonía ideológica de la educación concebida como una mercancía, ceda precisamente a la ideología neoliberal. En cuanto al asunto de Chile, yo le pedí a José Ramón que se refiera a ese problema de Chile, porque lo hizo en la mañana y me parece que lo puede hacer con más pertinencia que yo. Así que vamos a empezar con Harry Mandel, vamos a seguir con Nelson y vamos a terminar con José Ramón en estas reacciones a sus preguntas. Harry, por favor. Gracias. En cuanto al estudiante que está muy preocupado, tiene razón. Ahora sí, no, es que vamos a puesto. ¿Qué pasa? Es que distorsiona bastante el sonido, pero bueno, en cuanto al estudiante que está preocupado, está bien, mujer tiene razón, ¿no? Porque hay un proceso fuerte que está pasando que le puede quitar su derecho a la educación, a la administración, ¿no? Cuanto lo que pueden hacer, ustedes tienen que decidir. Pero, por ejemplo, los estudiantes en Chile han llevado una pelea, una lucha desde hace años, ¿no? Para reclamar la universidad una vez que estaba privatizada. A la vez, los estudiantes en Brasil se están lanzando a las ruas, a las calles, ¿no? Con millones. Y claro, también los estudiantes en Inglaterra estaban resistiendo fuertemente este proceso de subir a matrícula. O sea, hace falta pensar, analizar y después actuar, ¿no? En cuanto a la crisis actual, es cierto que hay una crisis actual muy fuerte que está basada precisamente en la aplicación de la política económica neoliberal en los Estados Unidos, que ha creado un problema a nivel internacional fuerte, grave, y sigue causando mucho sufrimiento. Pero bueno, en América del Sur hay una respuesta. Hugo Chávez, antes de morirse, ¿no? Estaba hablando precisamente del problema con el modelo neoliberal. Por eso él estaba electo en Venezuela, y en base de su visión no solamente iba creando la alternativa en Venezuela, pero crearon el ALBA, ¿no? Lo cual le ganó mucho espacio a él, a Bolivia, a Ecuador, Nicaragua y por supuesto Cuba, para elaborar otros modelos económicos, ¿no? Y para seguir con una educación superior, gratis y de calidad. Bueno, por último, rápidamente solamente voy a responder a ese del pensamiento crítico. Creo que hace falta es que hay que entender que en los años 60, 70, 80, acá hasta la mitad de los 90, había un proceso de reprimir brutalmente las necesidades de cambiar la sociedad. O sea, fue
la represión dura y fuerte. Pero ahora los mecanismos de represión son mucho más útiles. Antonio Gramsci, creo que tiene mucho que ver con eso, habla de la cultura, ¿no? De la superestructura como un mecanismo de reprimir a la gente. Y por eso hace falta una dedicación, lectura de la obra de él, como sus libros en el principio, Cuadernos de Cárcel y todo eso. Porque él tiene una visión muy clara de cómo la sociedad puede imponer, ¿no?, otra manera de pensar. Por último, el compañero que pregunta qué pueden hacer los que tenemos que trabajar, porque muchos de nosotros tenemos que ganar nuestra educación luchando a la dura. Yo me trabajé como un obrero en construcción por muchos años. Y sí se puede leer, claro, no va a salir todos los sábados, todos los viernes, a todos los padres, pero hay que dedicarse, ¿no? Hay que leer, hay que pensar, hay que criar un análisis ahí. Nelson, por favor. Sí, bueno. Voy a tratar de ser lo más breve para dar espacio a José Ramón, que creo que es el que está con la mayor cantidad de interrogantes pendientes. Yo diría que, en primer lugar, hay una necesidad de mercado, es decir, que la están experimentando los neoliberales, están experimentando. Hay una necesidad de mercado por potenciar la creatividad y los trabajos interdisciplinarios cooperativos. Pero es una necesidad de mercado. Esto lo manifiesta a una pregunta que le hacen a Bill Gates hace unos años ya. Le preguntaban en un foro mexicano, en este momento no lo preciso con exactitud, pero le preguntaban qué debía hacer México con la educación pública. Y este señor decía que lo que se requería con más urgencia, claro, desde su punto de vista sesgado, eran ingenieros, era ingeniería. No necesitamos filósofos, necesitamos ingenieros. Pero hacía la salvedad de que los ingenieros que necesitaban no eran ingenieros reproductivos. No necesitamos ingenieros que sepan muy bien los fundamentos de ciertas estructuras teóricas, sino que lo que necesitamos es gente que sea capaz de generar innovación y en el corto plazo. ¿Cuál es el problema de eso? Que es un problema ya generalizado, estructural. El problema es que la educación formal, ya sea pública o privada, pero en todo caso formal, ha asumido modelos de educación reproductivos. Y hay estudios longitudinales, disculpen los problemas con mi memoria, pero como no lo tenía previsto, no lo anoté, pero hay estudios longitudinales, es decir, con niños del jardín de niños hasta primer nivel de colegio. Es un estudio por cuántos años, son 6 o 7, sobre la variable de la creatividad y de lo que se consideraba genialidad como solución de problemas. Y resulta que los niños del jardín de niños tenían un potencial de solución de problemas enorme, todos, con una imaginación fructífera extraordinaria. Ya podrán deducir que los chicos en primero de colegio, los 13 años, su capacidad de generación de respuestas creativas era casi nula, porque se han acostumbrado a un proceso de reproducción donde hay una dependencia casi absoluta de la guía del maestro o de los libros de texto, donde solo hay una verdad posible y nada más, o una manera de hacer las cosas. Y en esas condiciones, cuando se llega a los niveles universitarios,
el pensamiento creativo es casi nulo. Pero si queremos potenciar otras formas alternativas, por ejemplo la creatividad constructivista, que fue una de las soluciones en los años 70 para acá del mundo desarrollado, y luego ha venido por goteo hasta nuestros países. El problema que se deriva con estos nuevos modelos es que la creatividad genera pensamiento crítico. Entonces es un doble problema. Si explotamos la creatividad, de pronto vamos a tener gente pensando que nos van a hacer la contra, pero si no lo hacemos, no vamos a ser competitivos en el mercado. Entonces se van a producir sesgos estratégicos. ¿Cómo y hasta dónde podemos explotar la creatividad? ¿En qué áreas? ¿Y cómo podemos sesgar lo demás? Entonces hay estrategias muy eficientes para adormecer a la gente. Se puede potenciar la creatividad, pero se adormece a la gente con juegos de video, con televisión, con consumo inmediato, ¿verdad? Y se potencia la creatividad. Entonces, bueno, el punto acá es que hay que jugar con esas ambivalencias del sistema. Tenemos que ser muy inteligentes para tomarnos a nuestro favor. Y ustedes tienen un potencial, pero no lo pueden hacer solos. Tienen que unirse, tienen que crear comunidad. Y no solo comunidad al interno de la USAC, sino que puedan tener conexión con otras comunidades de estudiantes en otras partes del mundo, con otros pensadores, porque eso es lo que va a dar fuerza a movimientos de cambio. Y en cuanto al esfuerzo que hay que hacer esfuerzo. Hay que hacer esfuerzo porque el mercado y el neoliberalismo también nos han generado una sociedad de confort que nos hace débiles, porque queremos las cosas resueltas y fáciles. Y esto no es fácil. Y van a tener que sudar sangre, van a tener que trabajar muy fuerte. Esa es la realidad. Yo creo que aquí las historias de vida de nosotros, eso es un común denominador. Hay dificultades, hay tareas, en momentos en los que parecía que no se iba a cumplir una meta, y eso simplemente es voluntad y esfuerzo y sacrificio, y romperse las manos y quemarse las pestañas, privarse de algunas comodidades un tiempo, pero algo importante con lo que quiero cerrar es que cuando se logran las metas, no se eliminan los compromisos. Que podemos tener un salario, que podemos estar en una situación laboral mejor, y entonces ya se nos olvida la cuestión social. No, es cuando más comprometidos debemos estar, produciendo, generando cambio, discutiendo. Es un compromiso que tenemos ahora sí que con el mundo. Ya ni siquiera vamos a pensar en Guatemala específicamente, sino ir un poco más allá. Y desde luego en Guatemala, en primer lugar. Desde luego que sí. Yo les puedo decir cómo se hace eso. Me parece que sería una falta de respeto. En la realidad en la que opero hay pensamiento, hay generación de ideas, pero no son las mismas soluciones ni los mismos problemas. Evidentemente les corresponde a ustedes generar esas respuestas, pero tienen el potencial. Cerramos, por favor. Gracias. Muchas gracias por las preguntas, por las observaciones. Algunas de ellas son para dar otra conferencia o para hacer un seminario. Y por lo tanto, vamos a abreviar, vamos a atajar por un bosque, dejando un montón de árboles sin mirar. Y me temo que para preguntas tan complejas
que necesariamente van a tener respuestas muy simplificadas, pues me hace sentirme un tanto incómodo. No obstante, yo confío y pido vuestra comprensión que las exigencias de tiempo, que son ahora muy malas, voy a dar respuesta rápida para no distorsionar la agenda y el horario que ustedes tengan. Las he ordenado de una forma arbitraria para, siguiendo cierto orden, pueda tener una lógica el discurso de respuesta. Un compañero me plantea pues una reunión entre representantes de CEPAL y de la Unión Europea, en la que se oía hablar, pero llegué a entender que había una especie de gran propuesta, una evolución casi espasmódica de estos ejecutivos transnacionales de una agencia como CEPAL o de la Comisión Europea sobre la creación de un gran área monetaria dominada por pocas divisas como una garantía de estabilidad del sistema financiero internacional. Yo entendí eso de la cuestión y espero que fuera así. Y tiene lógica que sea así porque esta pretensión es una aspiración muy querida por los neoliberales. Quizás no sé lo que le pareció al representante de CEPAL, pero el representante de la Comisión Europea, que curiosamente, que pocas lecciones se aprenden de la historia, han pedido el asesoramiento y el apoyo del Fondo Monetario Internacional para resolver la grave crisis europea, como si no conocieran la historia del fondo. Por eso me extraña o me sorprende si el representante de CEPAL o solamente que hablaba a título profesional pues también propusiera esta operación. Los liberales, siguiendo por la doctrina convencional ortodoxa, siempre han supuesto, teóricamente, que el impulso monetario es más potente que el impulso fiscal o presupuestal. Dominando la oferta monetaria, para los neoliberales, se controla la inflación, que es el gran trauma, la gran fijación, se controla la inflación, tanto en cuanto al crecimiento de la oferta monetaria por parte del Banco Central que fabrica billetes no exceda al porcentaje de crecimiento del Producto Nacional del ejercicio anterior. Esa es la traslación, digamos, empírica, medible, evaluable de la teoría de cambio a la teoría monetaria. Eso le ofrece a los responsables económicos, las autoridades gubernamentales de filiación y de formación neoliberal, contar con un poder de acción, de gobernabilidad, que no depende del Parlamento, que no depende de los grupos sociales que piden mejoras de ingresos, que piden mayor subvenciones a ciertos sectores, sino que pueden controlar la política económica solamente controlando el Banco Central.
Eso en un dibujo, en un mapa nacional. Ya dijimos que el Estado-Nación, con la globalización, como marco de la política económica, se va desdibujando, se va disolviendo, y por lo tanto lo que queda ahora es tratar de integrar, unificar la política monetaria al máximo número de países posible, porque así se controla su estabilidad. Y aquí aplicar la teoría de las áreas monetarias óptimas. Hacemos un conjunto de países un área monetaria, unificamos la moneda, en este caso serían 2 o 3, el euro, el dólar y el yuan, que están controlados. En este caso el yuan, que tendría una política monetaria propia, dada la hegemonía y dada el peso relativo de la economía china en el mercado mundial. La Reserva Federal tendría los derechos de vasallaje de la moneda del dólar, y el euro por el Banco Central Europeo. Esa sería la explicación ideal. Porque entonces podrían hacer las decisiones, tomar las decisiones solamente el Banco Central, que por definición es independiente, entre comillas, es independiente del Ejecutivo. Es tan independiente en Europa que Angela Merkel nombra directamente al gobernador del Banco Central Europeo. Lo digo con ironía. Pero no nombra Angela Merkel. No ninguno. Ella sugiere el trío de candidatos posibles. Pues imaginen eso multiplicado por varias zonas monetarias y por el escenario monetario. Porque es el control de la emisión de bonos, el control de la gestión de la deuda soberana de los países. Controlaría en términos monetarios la deuda soberana, es decir, controlaría el pago o la cotización en los mercados secundarios de la deuda soberana que, comprada por clientes privados, pueden después exigir a los distintos países el pago nominal de cada uno de esos títulos de deuda con la compra de activos del sector privado. Ese caso, no me voy a extender mucho, que sucedió en los años 70, 80, 90 en América Latina, con la deuda soberana devaluada totalmente en los mercados secundarios y que fue comprada por transnacionales, en ese caso de origen español, como Repsol, Telefónica, Endesa, Renosa. Compraron esa deuda devaluada, pero después exigieron el cobro nominal de la misma a los países que estaban comprometidos a pagar la deuda soberana. ¿Y por qué la pagaron? En su mayor parte con los activos más rentables del sector público que poseían. YPF. Todas las líneas de telefonía móvil y fija en Brasil, el Banco de Santander, las instituciones financieras. Y les advierto que dejen de lado el tópico que son los nuevos conquistadores españoles. Eso no es cierto. Estas empresas no son españolas. Esas empresas tienen capital mayoritario de operadores financieros que han acudido a las ampliaciones de capital, de fondos de inversiones de los sultanatos, de fondos rusos. ¿Qué más quisiera España de tener empresas tan potentes para poder de alguna
succionar algo de sus cargas o sus deberes fiscales.